En los videos anteriores estudiamos la transcripción del ADN, cómo la información que está alojada en el ADN es copiada al ARN para luego migrar al citoplasma y poder cumplir la función del ARN, que no es otra que fabricar proteínas, sintetizar proteínas. Recordemos que los seres vivos somos como somos por las proteínas que tenemos. Lo que nos hace más parecidos o más diferentes a otros seres vivos son simplemente las proteínas que tenemos. Los seres humanos tenemos proteínas en común que nos diferencian de otros animales y de otros organismos. Y cuanto más nos alejamos en la escala evolutiva, más diferentes son las proteínas con otros seres vivos. De este modo, mi gata y yo compartimos muchas más proteínas que un árbol y yo. Pero con un árbol comparto más proteínas que con una bacteria. Porque lo que nos hace iguales o distintos son las proteínas que nos conforman. ¿Y dónde está la información de las proteínas que nos conforman? En el ADN. Esto ya lo vimos. Ahora, lo que estamos viendo es cómo fabrica nuestro cuerpo las proteínas, y eso es lo que vamos a ver en los videos que vienen. La fabricación de proteínas se denomina traducción del ADN. O sea que vimos la transcripción del ADN, que es el copiado de la información del ADN, al ARN, porque recordemos que el ADN nunca sale del núcleo, y el ARN es el que sale del núcleo al citoplasma para fabricar las proteínas. Y luego vamos a ver la traducción del ADN, que es cambiar el lenguaje. ¿Por qué se llama traducción? Porque la información en los ácidos nucleicos, es decir, en el ADN y en el ARN, está alojada en los nucleótidos. En cambio, la información de las proteínas está alojada en los aminoácidos. Porque recuerden que esta materia es un hilo conductor que arrancó en principio de año. Y nosotros dijimos que las proteínas son polímeros y que los ácidos nucleicos son polímeros. Es decir, moléculas grandotas formadas por la unión de moléculas mucho más chiquitas que se llaman monómeros. ¿Cómo se llama el monómero de las proteínas? Aminoácidos. Y todos los seres vivos, a pesar de que existen más de 500 aminoácidos distintos, usamos los mismos 20 aminoácidos. Mi gata, yo y un árbol usamos 20 aminoácidos, los 20 aminoácidos en común que usamos para fabricar nuestras proteínas, aunque no son exactamente iguales. ¿Y cuál es el monómero de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos, que no son 20, son solamente 4. ¿Cuáles eran? A ver, eran adenina, citosina y guanina. Esos tres eran comunes al ADN y al ARN, y el cuarto cambiaba. Si yo hablaba de ADN, era la timina, y si hablaba del ARN, era el uracilo. Bien, en estos nucleótidos es donde está alojada la información de las proteínas que se quieren fabricar. Esa información se llama código genético. El código genético es universal. O sea, yo les voy a mandar un archivo donde va a estar el código genético de la vida, y ese código genético es común a todos los seres vivos, o a casi todos los seres vivos, desde una bacteria hasta un árbol, desde una paloma hasta un gorila. Todos los seres vivos compartimos el mismo código genético. A ver, esto puede parecer un poco complejo al principio, pero ustedes imagínense un videojuego que estén jugando en la Play o en cualquier consola que usen, y esos colores y esas imágenes están codificadas en un código binario de ceros y unos, dígitos. En programación se estudia eso. Bueno, la programación de la vida no usa 2 dígitos, usa 4, que son estas letras: A, C, G y U, que no son letras en realidad, son nucleótidos, pero ya sabemos cuáles son: adenina, citosina, guanina, y el cuarto es timina o uracilo. Como, si ustedes se acuerdan, el ARN mensajero es el que tenía el mensaje del gen, el mensaje de la proteína que yo quiero fabricar. Entonces, vamos a quedarnos con el lenguaje del ARN mensajero. ¿Qué me determina a mí cómo va a ser una proteína o qué proteína voy a tener? El orden de los aminoácidos, la estructura primaria de la proteína. ¿Cuál es el primer aminoácido? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Recuerden que las proteínas tienen como mínimo 100 aminoácidos. Repetidos, porque usamos 20, pero hay un orden preciso en el que se combinan. Son como ladrillitos de colores que se combinan de un modo particular, y depende de cómo se combinan es el objeto que obtengo. Bien, entonces a mí lo que me importa saber es cuál es el primer aminoácido que tengo que poner, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Esa información está alojada en las bases nitrogenadas, en los nucleótidos. Entonces, un pequeño trabajo de matemática. Vamos a imaginarnos que
cada nucleótido correspondiera a un aminoácido. Yo tengo 4 nucleótidos. Si cada nucleótido corresponde, acá tengo los nucleótidos, si cada nucleótido corresponde a un aminoácido, bueno, entonces yo solamente podría tener información para 4 aminoácidos. Ahora, imaginemos que las palabras que me indican qué aminoácido va en qué lugar no están formadas por un nucleótido, están formadas por 2 nucleótidos. Por ejemplo, yo diría A y la C significa algo, la C y la G significa otra cosa, la A y la G significa otra cosa. ¿De cuántos modos distintos puedo emparejar 2 nucleótidos de los 4? Bueno, tendría que hacer 4 elevado a la 2. ¿De cuántas formas distintas? Esas 4 letras las puedo emparejar. Hago esa cuenta, me da 16. No me alcanza porque tenemos 20 aminoácidos nosotros, no tenemos 16. Si fuéramos organismos que usaran 16, alcanzaría con un código de 2 letras. Pero somos organismos que usamos 20 aminoácidos. Todos los seres vivos del planeta usan 20 aminoácidos. Casi todos. Vamos a seguir probando. En vez de que las palabras estén formadas por 2 letras, que estén formadas por 3 letras. Por ejemplo, A, C y G significa un aminoácido. C, G y U significa otro aminoácido. A, G y C significa otro aminoácido. Depende de qué letra, depende en qué lugar, es un aminoácido. ¿Cuántas formas distintas tengo de acomodarlo? Como yo tengo 4 letras y las quiero emparejar de a 3, o sea, formar palabras de 3 letras, de 3 dígitos, hago esa cuenta y me va a dar 4 elevado al cubo, que da 64. Como yo necesito información para 20 aminoácidos, me doy cuenta que si las palabras tuvieran 2 letras no me alcanzaría, pero si tuvieran 3 me sobra. Esto es lo que sucede en la realidad, esto es lo que sucede en nuestro planeta. El código genético está formado por palabras que tienen 3 letras, 3 nucleótidos. Por ejemplo, estas 3 letras, adenina, uracilo y guanina, en cualquier ser vivo me simbolizan al aminoácido metionina. Ahora a mí no me importa que sepan cómo me lo simbolizan, cómo se fabrica la proteína, lo vamos a ver después. Pero antes de ver cómo se fabrica tenemos que entender el lenguaje, que no lo tienen que saber de memoria. Yo les voy a mandar un archivo donde ustedes van a poder ver el código genético y van a saber cómo está escrita la información de la vida. O sea, esta es una información increíble porque hace 20 años no la sabíamos como la sabemos ahora. Como yo tengo que formar 20 aminoácidos, o sea, yo tengo que unir 20 aminoácidos, tengo 64 posibilidades, estoy viendo que me sobra. Este código genético tiene algunas características. Es universal. ¿Saben por qué se llama universal? Se llama universal porque todos los seres vivos tienen el mismo código. Es increíble. AUG es metionina en mí, en un árbol, en un perro, en un gato, en una jirafa, en un yuyo. AUG es metionina. Es universal. Es degenerado. ¿Qué quiere decir que es degenerado? Bueno, alguien degenerado podría ser alguien que tiene muchas parejas, alguien que está con varias personas a la vez. Bueno, es degenerado por eso, porque como me sobra información, hay algunos aminoácidos, como la metionina, que tiene estas 3 letras, es metionina. Pero como me sobra información, hay algunos otros, por ejemplo, la alanina, que es otro aminoácido. Miren, las combinaciones son GCA, GCC, GCG y GCU. Todo esto es alanina. O sea, es lo mismo que diga GCA, o que diga GCC, o que diga GCG, o que diga GCU. Son sinónimos. Porque como el código es degenerado, como tiene información redundante, hay más de una posibilidad para un aminoácido. Pero ojo, que sea degenerado quiere decir simplemente que hay aminoácidos que están codificados con más de un triplete. Triplete serían 3 bases nitrogenadas. Pero esto no quiere decir que va cualquiera con cualquiera. No. La alanina, GCA, la representa para cualquier ser vivo. A la alanina también la representa GCC para cualquier ser vivo. Y GCG y GCU. Entendiendo esto, yo puedo saber entonces que mi código genético, que es universal, que aplica a todos los seres vivos, que es degenerado porque muchos aminoácidos no están codificados como la metionina por un solo triplete. Hay algunos que están codificados por 2 tripletes, otros por 3 tripletes, otros por 4 tripletes. Pero hay algunos que tienen información que tienen sinónimos. 61 palabras de estas 64 me codifican aminoácidos. Y hay 3 que me sobran. Hay 3 nucleótidos que me sobran, que son UAA, UAG
y UGA. Estos 3 tripletes no codifican a ningún aminoácido. Son tripletes de stop. Son tripletes que me van a indicar para de leer la información. Recordemos que esta información está alojada en el ARN mensajero. Entonces, si yo estoy leyendo el ARN mensajero y leo AUG, ahí tiene que ir una metionina. Después leo GSA, ahí tiene que ir una alanina. Y sigo leyendo, hasta que llego a alguna de estos 3 tripletes. Y eso me indica que tengo que parar de leer. Entonces, triplete, ¿qué sería? 3 bases nitrogenadas que me indican a mí un aminoácido específico. Cuando este triplete se ubica en el ARN mensajero, se lo llama codón. ¿Qué es un codón? Un codón es una secuencia de 3 bases nitrogenadas que me indica a mí qué aminoácido debo ubicar. ¿Ubicar dónde? Después vamos a ver cómo se fabrican las proteínas. Pero cada proteína tiene un aminoácido unido a otro, unido a otro, unido a otro y unido así a un montón. Pueden ser miles. El orden de los aminoácidos me indica a mí la calidad y la funcionalidad de la proteína. Yo tengo que saber bien cuál es el orden. Y el orden está escrito en el ADN. Y esa información del ADN se copia al ARN por medio de la transcripción. Se copia. Y esa información está desglosada. El ser humano ya la logró descifrar. De este modo, en este ejemplo que puse, adenina, uracilo y guanina me codifican al aminoácido metionina. Vamos a ver en los videos que vienen cómo lo hace. Entonces, resumiendo, el código genético es la información en el ADN, cómo está alojada y en el ARN mensajero para codificar los aminoácidos. Esta información se aglomera desde a 3 bases nitrogenadas. ¿Por qué da 3 y no da menos? Por esto. Si fuera 1 no me alcanzaría, si fuera 2 no me alcanzaría, con 3 ya me alcanza. Igual me alcanzaría con 4, igual me alcanzaría con 5 y me sobraría. Pero en la naturaleza todo tiende a ser sencillo, todo tiende a ser más simple. Con 3 ya puedo, con 3 es como sucede. Vean el video un par de veces, hagan la pregunta que tengan en el video, lean el archivo que les voy a mandar, porque es importante para entender esto. Leer, pregunten lo que quieran de modo público en la plataforma y a estudiar.